Hola, bienvenidos a Verdad Sin Límites, donde vemos los acontecimientos y las dudas dando vuelta en la cultura y los examinamos uno por uno bajo la lupa de la palabra sencillamente interpretada de Dios. Ahí encontramos las respuestas y la esperanza. Bueno, yo soy Walter Swaim y veamos y escuchemos de nuevo ese breve video del canal en YouTube donde lo dicho del ateo histórico famoso Nietzsche tiene un argumento que parece bastante sencillo y efectivo contra el cristianismo y se utiliza mucho hoy en día por muchos ateos. ¿Ok? Bueno, veamos y escuchemos. Maestro Nietzsche, ¿qué quería decir con su frase, yo creo en un Dios menos que tú? Simplemente quería dejar en claro mi profundo desprecio por aquellos que aún aferran su fe a un ser superior. La creencia en un Dios es solo un signo de debilidad intelectual y una negación de la vida misma. Yo no necesito apoyarme en fantasías religiosas para encontrar mi sentido y propósito. Al decir que creo en un Dios menos que tú, estoy afirmando mi superioridad intelectual y mi valentía para enfrentar la realidad tal como es. No necesito apegarme a la idea de un ser supremo para hallar mi propio poder y crear mis propios valores. Y ahora, en particular, nos enfocamos hoy en la frase que se utiliza muy popularmente por muchos ateos. Y como escuchamos de Nietzsche, es así. Solo creo en un Dios menos que tú. Y ahora, la implicación, directa o indirecta, no sé, o mejor dicho, directa, es que somos iguales. Ustedes cristianos y nosotros ateos realmente. Ustedes rechazan a todos los otros dioses disponibles en el mundo. La única diferencia entre tú y yo es que yo creo en uno menos. No creo en tu Dios restante, igual a no creer en los demás dioses en el mundo. ¿Por qué no seas consistente como yo y los demás ateos y rechaces a Jesús también? Bueno, examinémoslo ya. Bueno, muy bien, mi amigo. Si quieres aprender más sobre Dios y su verdad en el contexto desafiante a Dios, manifiesto en lo que pasa y se dice hoy en día en el mundo, entonces te pido que invites a otros a crecer en su fe también. Así que para hacerlo, solo hay que hacer clic en like, clic para seguirnos y comparte el enlace a este podcast con otros hoy día. Bueno, así que el ateo cree solo en un Dios menos que el cristiano, ¿eh? Que el cristiano es ateo contra todos los dioses, menos Jesús. Así que por el mismo razonamiento debe ser ateo por completo y no creer en Jesús tampoco. ¿Funciona ese argumento? Creería convincentemente que no. ¿Y por qué digo eso? Bueno, primero, no es lógico el argumento en sí. Quiere decir que si hay muchas respuestas que no son correctas, entonces todas las demás pueden ser incorrectas también. En este caso, todos los dioses son falsos, así que Jesús es falso también, tiene que ser. Pero el problema es que eso no es lógico en otros aspectos de la vida. Por decir que hay muchos billetes, por ejemplo, en el mundo, billetes de moneda, que son falsificados, no significa que no haya billetes auténticos. Y wow, espero que no sea así. Bueno, en esa forma de pensar uno puede decir que porque uno no cree que 5 a 5 igual a 11 o 15 a 20, no significa que no debe rechazar que la respuesta correcta única es 10. Es decir, que es un argumento abrumador que no puede resistir las realidades de la vida real. Es como comparar naranjas con manzanas en vez de solo comparar cada fruta consigo misma. Las características que componen la manzana no son iguales a las de la naranja. Por este argumento, el principio de este argumento, el ateo dice que si uno no cree en Zeus, Thor, Baal u otros dioses históricos, entonces no debe creer en Jesús tampoco. Todos deben ser falsos.
Pero al verlos muy de cerca y compararlos, esos dioses, con Jesús o el Dios de la Biblia, no son iguales. Y no son iguales, entonces la comparación no vale. Estos otros dioses normalmente eran dioses solo sobre ciertos aspectos de la vida o naturaleza, como Dios sobre la lluvia, otro diosa sobre el viento, o el sol, o la guerra, o la fertilidad, el amor, y etcétera, etcétera. No tenían poderes más creativos o no eran todopoderosos. Muchos de ellos fueron nacidos también de otros dioses más allá de ellos. Entonces había un dios que era el jefe mafioso sobre los demás muchas veces, pero no llevaba el título de ser el único dios trascendente. Eran un poco más allá de los seres humanos, con superpoderes nomás, pero no tan distintos. Actuaban entre sí con celos, amor, odio, guerra, más como los superhéroes o supervillanos de Marvel o DC, de los cómicos, que el Dios es necesariamente separado y objetivo y que es la primera causa de todo lo que hay y que sostiene todo por su poder y perfecto en su santidad. Los otros dioses no son así, no se comparan. También el tipo de creencia es diferente que con los dioses históricos. La gente creía en esos dioses según les convenían más y tal como la cultura creía de y en ellos. Es como el apologista Michael Patton lo explicó así. La base de la creencia en estos otros dioses se fundaba en convenciones sociales, no en una necesidad filosófica, racional e histórica, como es el caso del cristianismo. El cristianismo existe no por pragmatismo rural, sino por acontecimientos históricos. Y ahora ya sé que dentro del cristianismo hay muchos cristianos culturales. Es decir, creen en Dios y van al culto porque es lo que la familia o su comunidad hace y porque les conviene en ese momento o periodo de su vida. Pero el cristianismo verdadero no es llevado por ellos, tal como vimos durante y después del COVID, que muchos cristianos desaparecieron porque la costumbre cambió y no quedaron fieles al Señor hasta hoy todavía, por lealtad y amor por Jesús y lo que hizo por ellos. Y por extensión de ese punto anterior, el cristianismo es fe basada en hechos históricos, probado y manifestado en una sobreabundancia de evidencias. Al final y cabo de todo, uno cree en Jesús, la persona que murió y resucitó según las evidencias de eso, y no solo por un sentir cálido pasajero. Tal como se hace en el tribunal, el jurado y el juez llegan a sus conclusiones convencidos de que las evidencias presentadas, que solo tal fulano es culpable de hacer el acto criminal, señor fulano es el único que estamos examinando, no tenemos que analizar las vidas y hechos de los otros 8 billones de personas en el mundo, capaces de hacerlo, para saber que Él es el único en esta instancia y lugar capaz de lo haber hecho. Él es exclusivo y eso es suficiente sin tener que recorrer a otras personas y casos. Así es con Jesús y el cristianismo. El análisis de creer o no es en Él solo, porque Él reclama exclusividad y superioridad sobre todos los demás. Entonces, automáticamente, probando que es cierto la verdad sobre y de Él, eso excluye a todos los demás que reclamen deidad y adoración de algún tipo u otro. No alcanzan a Él y su gloria, si es que las evidencias comprueban que Él es quien dice que es y que sus hechos son únicos, verdaderos y solo es un acto de un Dios que también al mismo tiempo vino a ser hombre también. Bueno, entonces al volver al principio, el ateo popular Stephen Roberts dijo: sostengo que ambos somos ateos, solo que yo creo en un Dios menos que tú. Cuando entiendes por qué,
descartes a todos los demás dioses posibles, entenderás por qué yo descarto al tuyo. Otra vez, esta mentalidad de o todo o nada no funciona en el mundo real y tampoco resiste bien a los rigores de los argumentos y las evidencias a favor del cristianismo. Jesús no es solo uno entre otros dioses, entre millones de otros dioses, tal como dijo Jesús en Juan 14 y el versículo 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús sí es Dios. Viéndole como el Dios creador y salvador y Señor todopoderoso que vino a morir y resucitar por ti y por tus pecados y tu castigo, entonces Él ofrece esta vida y perdón y el cielo para siempre a través de Él y de Él solo. Otros dioses no comparan. Entonces, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Quieres hacerlo ahora? Puedes decírselo a Él, diciendo, Señor, soy pecador y creo en ti y creo lo que hiciste por mí en la cruz y que resucitaste de entre los muertos por mí. Entonces recíbeme, sálvame, soy tuyo, entrego el control de mi vida a ti. Amén. Bueno, si tomaste esa decisión de recibir a Cristo, por favor, envíame un email a info@truthanbound.org. Bueno, gracias otra vez por ser parte de Verdad Sin Límites y no te olvides de hacer clic en like y para seguir el podcast y suscribir al podcast y también comparte este podcast con todos los demás y siempre recuerda, siempre sigue a Jesús. Cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.